Joaquín Echeverría, muy buenas, bienvenido. Y en primer lugar, muchas gracias por aceptar esta entrevista conmigo y para el Club de los Viernes. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar para los oyentes del Club de los Viernes. Ujú. Joaquín Echeverría, para el que no lo sepa, para el que no lo conozca, es padre de Ignacio Echeverría, que es un chico español que el 3 de junio de 2017 es asesinado en un atentado terrorista en Londres, donde defendía a una chica francesa de una agresión. La chica sobrevivió, Ignacio perdió la vida, pero sintió entonces el agradecimiento del pueblo español. En estos momentos en que las personas se están comportando de una forma, yo creo, ejemplar, usted también tiene palabras de agradecimiento a las personas españolas por cómo se están comportando y no tanto hacia el gobierno, pero siquiera del gobierno hablamos después. Bueno, en realidad yo creo que las personas no es que se estén portando especialmente bien, sencillamente están obedeciendo las imposiciones de un gobierno que, sin haber tomado ninguna medida previa que nos hubiera ayudado, nos ha condenado a no salir de casa y a no poder trabajar la mayor parte de las personas sin más. Y la gente, bueno, cuando hay una autoridad coercitiva que impone unas medidas, la gente pues las respeta. Por miedo o por lo que sea, también habrá personas que se cuidan de no contagiarse, pero la realidad es que yo a quien realmente estoy francamente agradecido y admirado es a las personas que con su trabajo, porque sean sanitarios o porque sean fuerzas del orden público o porque sean personas que se preocupan de que tengamos alimentos, vendiéndonoslos o transportándolos, esos creo que tienen mérito. Los demás yo creo que no tenemos el más mínimo mérito. Usted ha publicado un testimonio en el diario ABC en el que es muy crítico con la gestión de este gobierno, al que califica de tiránico, y la gestión dice que está llevándonos al desastre. Bueno, en realidad he publicado dos cartas. La primera hace algo más de 10 días y la última me la publicaron ayer, en las cuales estoy explicando cómo creo ver la situación. A mí me parece que el resultado no podía ser peor. El resultado o sea, las medidas que ha tomado el gobierno no podían ser peores y los hechos avalan mis palabras, es decir, desgraciadamente. A mí me gustaría no poder decir nada de esto, pero el índice de fallecidos por habitante es el mayor del mundo y además las medidas coercitivas son las mayores del mundo. Entonces, bueno, yo pienso que las cosas no son casuales, las cosas son fruto de la gestión que se hace. Nos convencieron de que podríamos reunirnos plenamente. Yo tuve una reunión el día 8 de marzo en un sitio donde se hacía un homenaje a las mujeres que habían sido peones de la alfarería en Agost, un pueblo de Alicante, y allí me reuní, di muchos besos y saludé a mucha gente. Pero no me habían advertido del peligro que eso entrañaba para los demás y para mí. Luego, perdón, No, no, pregunte. siga, siga. Luego, de buenas a primeras, decidieron que no podíamos salir de casa y que además iban a ser ellos los que se ocuparan de las compras y tal. Con conclusión, que tenemos a los sanitarios y a las personas que nos atienden, a las personas que se arriesgan cada día en cuidar de que comamos, de que nos curen o lo que sea, completamente desprotegidos de lo más mínimo. En los países comunitarios, hay muchos de ellos, en los supermercados se encuentra todo este material de prevención, pero como el gobierno se arrogó la exclusiva y se dedicó además a publicar que habían requisado máscaras como si fuera un delito que un fabricante estuviera fabricando máscaras para la Junta de Andalucía, en el caso del pobre fabricante de Jaén, y dijeron que iban a expropiar, con lo cual los que saben comprar y podrían habernos abastecido, no nos han abastecido porque se han empeñado en intervenir todo y han cercenado toda iniciativa privada, con lo cual es un desastre, no tenemos de nada. Tenemos de todo lo que no han intervenido, tenemos alimentos, incluso papel higiénico, que estuvo a punto de acabarse. Tenemos de todo lo que no ha intervenido este gobierno. Entonces, es cierto que el gobierno nos está abocando a una situación complicada.
Usted tiene un tío abuelo que fue matado a golpes en la Cuba castrista, corríjame si me equivoco. Y Sí, otras, sí, y otras personas que yo conozco de Venezuela, que salieron de allí huyendo del chavismo, advertían en su momento, cuidado con Podemos, no dejéis que cojan poder. Al final no fue tanto de una ciudadanía incauta, ya que Podemos en número de votos es la cuarta fuerza política, como de la ambición sin escrúpulos de un presidente, del presidente Sánchez. No sé qué opina usted. bueno, a mí me parece que es una persona con una vanidad desmedida, con un ansia de ser, parecer y poder enorme y que está dispuesto a cualquier cosa para eso, pues desde falsificar una tesis doctoral que al parecer no ha escrito él, hasta un montón de cosas que ha hecho que nos llevan a esta situación. Si en lugar de intervenir nos hubieran avisado, bastaba con que nos hubieran avisado y se hubieran ocupado de acopiar sin impedir a los demás, a las autonomías o a las empresas privadas o a los hospitales privados de abastecerse, probablemente no hubiera faltado de nada. Pero como se empeñaron en coger todo el protagonismo, pues han impedido que las personas que saben trabajar lo hicieran. Por otro lado, parte de los encargos que han hecho ellos los han hecho a empresas que al parecer no tenían la más mínima capacidad para hacer ese trabajo, con lo cual sí se han enriquecido unos cuantos, pero los ciudadanos estamos vendidos y todavía nos falta de lo más elemental de los equipos de protección. Y lo mismo les ocurre a los sanitarios, a las personas que despachan en los supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Una persona fallecida, 10 personas fallecidas, incluso casi 200 como el 11M, puede ser una tragedia, pero con más de 22.000 se pueden convertir en estadística. Algunos medios han querido concienciar de que no son solo números, con fotos de la morgue del Palacio de Hielo o algunos rostros de fallecidos. ¿Usted cree que se está tratando de ocultar de forma intolerable, yo diría que descarada, la realidad? Bueno, yo creo que están intentando sacarnos una imagen de que somos maravillosos, que nos portamos muy bien y que además estamos agradecidos y salimos a dar aplausos a los balcones. A mí me parece que se está... yo he visto cuando hubo aquel accidente del avión militar, El Ya-42. el Jak-42, hemos visto cómo hurgaban en los restos Mm, del golpe de la pobre gente, se hurgaba y se ponían en las televisiones cómo se buscaban los huesos o los relojes o lo que fuera de los pobres fallecidos. En este momento se oculta sistemáticamente toda imagen, no se quiere admitir que estamos de luto, pero vamos, mi mayor dolor no es que se mueran personas, que nos vamos a morir todos. Mi mayor dolor es cómo se mueren sin el más mínimo consuelo, sin ninguna asistencia espiritual, sin recibir la última unción el que la quisiera, sin poder despedirse de sus familiares. Me duelen los vivos, los muertos. Yo, desgraciadamente, todos nos vamos a morir, pero me duele mucho la gente que muere mal y me duele mucho la gente que queda desconsolada por las muertes de sus allegados. Eso es lo mm. que me duele. Yo sé que me voy a morir y me parece que tiene poquísima importancia. Y si usted y yo podemos ver esto, que somos ciudadanos comunes, podemos analizar con capacidad crítica esta gestión, ¿cómo es posible que profesionales del periodismo, pero que tienen una visibilidad más grande y datos en su poder de los que nosotros carecemos, hayan pervertido esa manera del relato y no sean capaces de empezar una crítica hacia el gobierno? Porque parece que hay un pacto de silencio en el que, bueno, se tienen que seguirle la corriente a este ejecutivo. En mi opinión, no es un pacto de silencio, es una compra de actividad. Se ha usado un decreto que se ha rebasado en sus atribuciones de una forma espantosa, porque no tienen derecho a impedir que yo pasee. Yo tengo derecho a pasear porque no hay una guerra ni han decretado un estado de excepción. Pero, sin embargo, han puesto a la policía a hacer de fuerza represiva para impedir que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho. Nuestro derecho puede ser cerrarnos en casa porque no queremos el contagio, o nuestro derecho es, siendo cuidadosos y no poniendo en riesgo a nadie, poder pasear. Entonces, ¿qué ocurre? Si ese decreto se usa para enriquecer a los intermediarios que compran sin saber comprar, o para que las cadenas de televisión
que por cierto tienen grandes beneficios, los tengan mayores, hay periodistas y los ejecutivos que tienen poder en esas cadenas ya se ocuparán de satisfacer a quien paga. Entonces, diría que cuando este confinamiento termine, cuando volvamos poco a poco a la normalidad, esa es la sociedad civil la que tiene que forzar de alguna manera o exigir responsabilidades. Yo creo que parte del confinamiento se debe a que tienen miedo que salgamos a manifestarnos y a decirnos lo que son, a decirles lo que son. Creo que están impidiéndonos ejercer nuestro derecho de opinión y que nos están impidiendo reunirnos delante de los ayuntamientos o los partidos o las sedes de los partidos a decirles lo que se les dijo el día que muere el pobre Miguel Ángel Blanco y se le grita arriba Batasuna. Eso es lo que están impidiendo, porque saben que eso muchos españoles lo queremos hacer. ¿Y qué le pasa a un país como España? ¿Cómo pueden existir personas que tras el fallecimiento de su hijo surgieron conspiraciones de todo tipo, incluso algunos que afirmaban que Ignacio no había existido nunca y todo era una invención? ¿Usted qué piensa en estos momentos cuando el gobierno está tejiendo toda una red también de silencio, de que son todo bulos? ¿Y qué opina de esas personas también que, bueno, que de alguna manera quisieron tener su minuto de gloria aprovechando una tragedia como la que ocurrió en Londres? Bueno, vamos a ver, las personas individuales somos más responsables o más irresponsables a ratos y somos lo que somos. No tiene la mayor importancia de que las personas tengamos vanidad, seamos mentirosos o cualquiera de las faltas que cometemos. Eso tiene poca importancia. El problema es que cuando las instituciones se han apoderado de ellas personas que usan esa manipulación, porque esos sí deben dar cuenta de su responsabilidad. Hombre, que en este momento sigan abiertas un par de páginas que hablan de conspiraciones y que en una se pone en duda la existencia de que haya existido mi hijo alguna vez o que llevara 10 años muerto el día que murió, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un abuso de la libertad de prensa, a mí me parece inadmisible. Pero bueno, eso es una iniciativa privada de un irresponsable. El problema es cuando el irresponsable gobierna. Yo desde aquí le quiero manifestar el cariño de todas las personas de mi entorno que conozco y nuestra admiración también hacia hechos individuales que una persona por sí misma puede convertirse en héroe poniendo en riesgo su vida, y eso lo vemos y hace falta en la ciudadanía más conciencia de eso, yo creo. Em, Don Joaquín, ¿usted cree que ahora mismo es necesario que nos enfrentemos de alguna manera al gobierno, incluso bajo peligro real de que nos censuren, incluso nos están amenazando con cárcel a los periodistas, que de alguna manera nos ven como un elemento subversivo? Bueno, yo lo que pienso es que la responsabilidad, cada uno debe ejercer su responsabilidad. Todos debemos ejercer la nuestra en la medida de nuestras fuerzas, en la medida de que nos sintamos violentados en el abuso sobre nuestra dignidad y por tanto cada uno debemos ejercer esa responsabilidad. A nadie se le puede pedir más de lo que puede dar. No podemos pedirle a la gente que exponga su vida en determinadas circunstancias porque no todo el mundo es capaz y no podemos pedirle a todo el mundo que arriesgue su profesión porque no todo el mundo es capaz, pero sí podemos reprocharle a las personas que venden su dignidad, su profesión y que faltan a la verdad. Tenemos derecho a decírselo, que no tienen derecho a hacer eso. Por otro lado, hombre, si se usa la Guardia Civil como una fuerza, en lugar de ser una fuerza que defiende a los ciudadanos de este Estado, una fuerza que reprime a los ciudadanos que protestan de las barbaridades que está haciendo este gobierno, pues corremos peligro de caer en una dictadura atroz. Esperemos que no. Don Joaquín, quería preguntarle qué pensó usted o qué sintió cuando, por ejemplo, un partido que hoy está en el gobierno, que es Podemos, se negó y se mantuvo al margen del pacto antiyihadista. Vamos a ver, yo de Podemos nunca esperé nada. Yo nunca esperé nada, con lo cual lo que haga Podemos es que
afecta mi vida, afecta la vida de mis conciudadanos. Mi vida tiene poca importancia. Yo soy una persona vieja que ya pues, no tengo grandes expectativas, pero afecta al futuro de la gente joven y de la gente que tiene expectativa o la gente que debe emprender. Eso es para mí grave e importante. Pero bueno, nunca tuve esperanza de ellos porque yo los tuve localizados desde el primer momento. Creí que era todo mentira, que no querían más que el poder y que vivir en el futuro como viven los hijos de los dirigentes de los países comunistas, sean de la familia Castro, sean de la familia Chávez o sean los dirigentes de China, que son los mayores millonarios del mundo. Y eso es a lo que aspiran los dirigentes de Podemos, nada más. O es lo que yo creo, vamos. No sé si habrá alguno bien intencionado, pero yo no le doy ese voto de confianza a ninguno de ellos. Yo le agradezco mucho que haya estado aquí para el Club de los Viernes. Le convido a que se cuide mucho y le mando un cálido y sincero abrazo. Pues muchas gracias por haberme dado la oportunidad de exponer lo que pienso sobre este tema, porque creo que es muy importante transmitir este mensaje a la ciudadanía para que se den cuenta que no nos podemos dejar acogotar. Muchas gracias a usted y cuando quiera. Pues muchas gracias.